Está con nosotros Raquel Martí, directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en España. Raquel, muy buenos días. Buenos días. Y ahora ya lo que hacéis desde vuestra organización simplemente es contar el tiempo que queda para proveer de lo poco que tenéis a los ciudadanos de la Gaza que está bajo el ataque israelí. Así es, nos queda prácticamente hasta finales de este mes para poder mantener las operaciones en la Franja de Gaza. Somos, como sabéis, la Organización de Naciones Unidas encargada de entrar la ayuda humanitaria y de distribuir la ayuda humanitaria en Gaza. Ahora mismo tenemos 1.700.000 personas acogidas en nuestras instalaciones que dependen absolutamente de la ayuda de UNRWA para poder sobrevivir. Pero este corte en la financiación no solamente implica a Gaza. También UNRWA opera en Siria, en Líbano, en Jordania y en el resto del territorio palestino ocupado, que es Cisjordania y Jerusalén Este, y también implica que no vamos a recibir la financiación para poder mantener nuestras 700 escuelas para 500.000 de niños y niñas, ni tampoco vamos a poder mantener las 145 clínicas de salud que tenemos a disposición de la población refugiada de Palestina, que son en total 6 millones de personas. Raquel, hasta ahora nos decía nuestro compañero Jero, creo que son 11 países los que han anunciado que cortan 12, me corrigen, la financiación de UNRWA. ¿España os ha garantizado que vaya a mantener sus ayudas? De momento no tenemos ningún comunicado oficial por parte del Gobierno. Sabemos que el ministro va a comparecer esta mañana en el Parlamento y estamos esperando a escuchar cuál es el posicionamiento de España, que esperemos que sea mantener la ayuda. A mí me gustaría resaltar que tras haber comunicado el ejército israelí de esta presunta colaboración de 12 trabajadores de UNRWA, UNRWA ha sido quien ha hecho pública esta información, quien ha cancelado inmediatamente los contratos de estos presuntos implicados y quien ha solicitado al secretario general de Naciones Unidas que se lleve a cabo una investigación. Tengo que decir que operamos en un contexto de alto riesgo, como es Gaza, con un gobierno de facto considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, en un territorio con diferentes grupos armados, y para evitar este tipo de riesgos y ser transparentes, UNRWA comparte los nombres de todo el personal de Gaza y de Cisjordania con Israel y en el resto de los países con los gobiernos anfitriones. Y UNRWA nunca ha recibido ninguna indicación de las autoridades israelíes de participación alguna de estas personas en grupos armados. Por otro lado, también tengo que subrayar que el gobierno israelí ha indicado que incluso con sus servicios de inteligencia y sus fuerzas de seguridad altamente profesionales, la planificación del ataque del 7 de octubre no fue detectado por ellos, lo que implica que todos los involucrados, incluido personas que supuestamente trabajan para la agencia, participaron ilícitamente en formas que tampoco la agencia podría haber detectado. En definitiva, no se está investigando a UNRWA, se está investigando a 12 trabajadores que presuntamente han colaborado en los ataques del 7 de octubre. Y me gustaría dejar claro que es absolutamente irresponsable cortar la ayuda a UNRWA en un conflicto armado, cuando la Corte Internacional de Justicia lo que ha ordenado es aumentar la ayuda humanitaria a Gaza para prevenir un posible genocidio. Y ahora mismo, al ser la agencia más grande de la que depende la totalidad de la población de Gaza, es, como digo, absolutamente una decisión nefasta para la población que les está condenando a morir de hambre. Jesús, es que la Corte el mismo viernes falló a favor de la petición de Sudáfrica y dijo que no se puede, pidió a Israel que hiciese todo lo posible por evitar el genocidio. De momento que sepamos, no se ha puesto en marcha ninguna medida, sino al contrario, lo que se ha hecho es intentar que se retiren agencias como la UNRWA con las acusaciones que tienen algunos de sus trabajadores, subraya Raquel, algunos de sus trabajadores. Pero claro, es que si la UNRWA se va, es que prácticamente Gaza se queda sin ayuda exterior, al menos para que su población coma. Efectivamente, el dictamen fue bastante claro a ese respecto, puesto que aunque algunos dicen no demandó un cese de hostilidades, hay que tener en cuenta que todas las condiciones que establecía ese dictamen determinaban que si Israel cumplía, como se le estaba diciendo, con lo que allí estaba recogido, habrían cesado los ataques indiscriminados contra civiles, habrían permitido las visitas de inspección internacional y habrían permitido, evidentemente, que la ayuda humanitaria sirviera al menos para paliar los efectos
datos de la situación en la que se encuentran esos 1,7 millones de personas, o en realidad la totalidad de los habitantes de la Franja de Gaza. Pero es que tenemos que tener muy claro que Israel, con esto que acaba de anunciar y con la decisión de esos ya una docena de países, no está castigando realmente a la agencia solamente, está castigando a la totalidad de la población palestina, como decía Raquel, atendida por la agencia en diferentes países, y lo que tenemos que entender es que responde a una estrategia planificada por parte de Israel que tiene ya un largo recorrido. Israel lo que está entendiendo es que la propia existencia de la UNRWA es un enemigo, es algo que hay que conseguir eliminar, y para eso llevan un trabajo adelante que consiste, por un lado, en intentar redefinir el concepto de refugiado, dejando que solamente sean calificados como refugiados las personas que todavía sobreviven de aquella primera oleada de más de 700.000 personas que corresponden a 1948, a lo que se denomina la Nakba, la catástrofe palestina, cuando se va a crear inmediatamente el Estado de Israel. Eso llevaría a que en lugar de los 6 millones de refugiados que ahora mismo son atendidos y protegidos por la agencia, apenas fueran unas 400.000 personas. Lo que se busca es diluir la existencia de la figura de los refugiados. Y por otro lado, Israel está también castigando de manera directa a la UNRWA desde hace mucho tiempo, obstaculizando todas sus acciones, y ahora, por lo tanto, con la complicidad de algunos gobiernos, con Estados Unidos el primero, estamos viendo su intento de rematar la tarea eliminando la existencia de la UNRWA, porque entienden que de ese modo el problema de los refugiados, que es una de las líneas rojas fundamentales para Israel, en la medida en la que no aceptan en ningún caso el derecho de retorno, les permitiría, creen ellos, tener más ventajas para conseguir finalmente dominar Palestina. Es un ataque, por lo tanto, insoportable el que ahora mismo está estableciendo Israel, como digo, con la complicidad de otros gobiernos occidentales. A ti te están oyendo las autoridades españolas. ¿Qué les pedirías a ellos? Pues les pediría que es fundamental mantener la ayuda humanitaria a la agencia. Como decimos, hay que diferenciar de los hechos que presuntamente puedan cometer una docena de empleados, teniendo en cuenta que UNRWA tiene 30.000 trabajadores y que de estos 30.000, 13.000 se encuentran en Gaza. Y además hay que tener en cuenta que esos trabajadores han sido desplazados también por los bombardeos, han perdido sus hogares, han perdido a sus seres más queridos. Tenemos 152 compañeros de UNRWA que han sido asesinados y que están haciendo una labor encomiable, poniendo en riesgo su vida para poder servir a su comunidad y para poder seguir manteniendo los servicios mínimos a la población refugiada de Palestina. Me parece que fallar ahora mismo a estos trabajadores de UNRWA y fallar a la población de Gaza, que lleva sufriendo este asedio y estos bombardeos desde hace 115 días, es una grave decisión, y esperemos que reviertan pronto y que en España tanto el Gobierno como los gobiernos de las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos que nos han venido financiando desde hace años y que conocen perfectamente nuestra labor, Raquel, continúen financiándonos para poder ayudar a los refugiados. ¿con un sí o con un no? Porque sabemos que te encuentras en una situación delicada y que quieres que la ayuda siga llegando a Gaza. ¿La UNRWA es el último de los testigos ahí en la franja? UNRWA ahora mismo es el testigo más importante dentro de la Franja de Gaza, dado que somos el mayor número de trabajadores dentro de la Franja de Gaza. Están nuestros trabajadores a lo largo y ancho de toda la franja. Tenemos 150 albergues en el que se encuentran alojados 1.700.000 personas y somos testigos directos de todo lo que está pasando dentro de la Franja de Gaza. Raquel, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.